Lo primero que me impactó fue el olor a antiséptico. Agudo, clínico, estéril. Siempre era así. Estaba embarazada de 8 meses y me había acostumbrado al olor a desinfectante que se adhería a mi ropa, mi cabello y mi piel. La sala de espera de la clínica privada del Dr. Morrison rebosaba de una tranquila opulencia, con sillones de cuero que no crujían, obras de arte abstracto que probablemente costaban más que mi salario anual, y una recepcionista que sonreía sin mostrar los dientes. Me moví en mi asiento, tratando de encontrar una posición que no me hiciera gritar la espalda. El bebé, mi bebé, presionaba contra mis costillas como si ya estuviera luchando por un espacio en este mundo. Coloqué ambas manos sobre mi vientre abultado, sintiéndola moverse bajo mis palmas. Hace 7 meses habría estado aterrorizada. Ahora solo estaba agotada. Señora Bennett, la voz de la recepcionista era melosa y educada. Dejó de corregirla cuando le dije que ahora era la señorita Hartley. Las mujeres divorciadas incomodaban a la gente, especialmente en lugares como este. Sí, levanté la vista y me aparté un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Necesitaba lavarme el pelo. Todo en mí necesitaba una atención que no podía permitirme. El doctor Morrison llega unos minutos tarde. Hay agua fresca y té en la esquina, si lo desea. Asentí con la cabeza, sin molestarme en levantarme. El esfuerzo me parecía monumental. En su lugar, cogí la revista que había en la mesita auxiliar. Algo brillante sobre casas que nunca tendría y vacaciones que nunca haría. Las páginas parecían caras bajo mis dedos, gruesas y suaves. 6 meses. 6 meses desde que firmé esos papeles en el despacho de un abogado que olía a libros viejos y promesas rotas. 6 meses desde que Marcus me miró al otro lado de esa mesa de caoba con unos ojos que no expresaban nada. Ni amor ni odio, solo ausencia. Como si ya me hubiera borrado. El divorcio había sido rápido, brutal en su eficacia. Él quería salir y yo estaba demasiado cansada para luchar, demasiado cansada para preguntar por qué, demasiado cansada para preocuparme de que el hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado con una intensidad desesperada que te quema por dentro, simplemente hubiera decidido que yo no era suficiente. Me enteré del embarazo 2 semanas después de que se secara la tinta, 2 semanas después de mudarme a un apartamento estudio en un barrio donde las sirenas me arrullaban para dormir. 2 semanas después de empezar a trabajar turnos dobles en la cafetería de la Quinta Avenida, sirviendo café a desconocidos que nunca me miraban a la cara. Marcus no lo sabía, no podía saberlo. El bebé era mío, mi secreto, mi segunda oportunidad, mi razón para seguir respirando, cuando todo lo demás parecía ahogarme. La puerta de la clínica se abrió y entró aire frío del exterior, trayendo consigo el olor de la lluvia y de una colonia cara. No levanté la vista. La gente rica iba y venía de lugares como este todo el día. El Dr. Morrison atendía a una clientela específica, del tipo que pagaba en efectivo y esperaba discreción. Pero entonces lo sentí, esa punzante sensación en la base del cráneo, la sensación de estar siendo observada. Levanté los ojos lentamente, a regañadientes, y el mundo se inclinó. Él estaba de pie en la puerta como si fuera suya, como si todo fuera suyo. Alto. Había olvidado lo alto que era, con los hombros que llenaban su abrigo negro. Su cabello oscuro era más corto de lo que recordaba, peinado con una precisión que delataba peluqueros caros y citas regulares. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, apenas visible, pero ahí, un recordatorio de una violencia que nunca se me había permitido comprender. Al Leandro Vital, mi exmarido, el hombre al que había amado, el hombre al que había dejado, el hombre cuyo apellido había tomado y luego abandonado, volviendo a Hartley como si me despojara de una piel que nunca me había quedado bien. Y detrás de él, porque siempre había alguien detrás de él, estaba Marco, su chofer, su sombra, su constante recordatorio de que Alessandro vivía en un mundo que yo solo había vislumbrado. Los ojos de Marco recorrieron la sala con eficiencia profesional antes de posarse en mí. Su expresión no cambió, pero vi el reconocimiento. El tiempo se detuvo, o tal vez solo fue mi corazón.
La mirada de Alejandro recorrió la sala de espera con la lánguida confianza de un depredador que evalúa su territorio. Pasó por la anciana que tejía en un rincón, por la recepcionista que se había quedado muy quieta detrás de su escritorio, por los cuadros abstractos y los muebles de cuero. Entonces me encontró. Sus ojos oscuros, casi negros, el tipo de ojos que guardaban secretos y pecados. Fijados en los míos, vi cómo algo cambiaba en su expresión. Vi cómo la confusión daba paso al reconocimiento. Vi cómo el reconocimiento se agudizaba y se convertía en algo completamente diferente. Su mirada bajó lenta y deliberadamente hasta donde mis manos descansaban sobre el inconfundible bulto de mi vientre embarazado. El aire entre nosotros se cristalizó, se volvió pesado, se volvió peligroso. No podía respirar, no podía moverme, solo podía quedarme allí sentada, atrapada bajo el peso de su mirada. Sentí a mi hija dar una patada contra mis palmas, como si sintiera el repentino cambio en la atmósfera, como si supiera que su mundo, cuidadosamente construido, estaba a punto de hacerse añicos. La mandíbula de Alejandro se tensó solo un poco, lo suficiente para que yo lo notara. Sus manos, elegantes y marcadas por cicatrices en igual medida, se flexionaron a los lados. El gesto fue mínimo, controlado, pero yo había estado casada con este hombre. Había aprendido a leer las sutiles señales que indicaban peligro. Marco se movió detrás de él, con una mano dentro de la chaqueta. El movimiento fue suave, ensayado, invisible para cualquiera que no estuviera mirando. Pero yo estaba mirando, siempre miraba cuando Alejandro estaba en una habitación. Señor Vital. La voz de la recepcionista rompió el silencio. Profesional, respetuosa, temerosa. El doctor Morrison está listo para recibirlo. Por aquí, por favor. Él no se movió, no le prestó atención, no apartó los ojos de mí. El segundo se alargó. Cada uno de ellos me pareció una eternidad. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Podía sentir cómo se me formaba sudor en la base de la columna a pesar del aire acondicionado. Mi hija se movió de nuevo. Un movimiento ondulante que presionó mi vejiga y me cortó la respiración. Di algo, pensé desesperadamente. Muévete, mira hacia otro lado. Haz cualquier cosa menos quedarte ahí sentada como una presa. Pero no podía, porque se trataba de Alejandro. Y Alejandro siempre había tenido el poder de convertirme en piedra con solo una mirada. Por fin, se movió. Un paso adelante, luego otro. Sus zapatos eran de cuero italiano, pulidos hasta brillar como un espejo, silenciosos contra el costoso suelo de la clínica. Cruzó la habitación con la fluida elegancia de algo salvaje revestido de piel humana. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, cedro y bergamota, y algo más oscuro, algo que susurraba humo y sombras. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a sus ojos, ella. Mi nombre en su voz, profunda, áspera, como grava envuelta en seda. Siempre había pronunciado mi nombre como si fuera una plegaria y una maldición a partes iguales. Abrí la boca, la cerré, lo intenté de nuevo. Alejandro. Sus ojos volvieron a posarse en mi estómago. Esta vez se quedaron allí. Observé cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Observé cómo sus manos se cerraban en puños. Observé cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿De cuánto tiempo? La pregunta fue silenciosa, demasiado silenciosa. El tipo de silencio que precede a las tormentas. 8 meses. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Las matemáticas se reflejaron en su rostro. Podía verlo contando hacia atrás, calculando, comprendiendo. Mía. Esa sola palabra contenía universos. Esperanza, rabia, posesión, cosas que no quería nombrar. Debería haber protegido a mi hija de las sombras y la violencia que se aferraban a Alejandro como una segunda piel, pero nunca se me había dado bien mentirle. No sé, empecé a decir, pero él se movió. De repente, de forma imposible, se agachó ante mí,
a la altura de mis ojos, tan cerca que podía ver los destellos dorados de sus iris oscuros, tan cerca que su calor irradiaba contra mi piel. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y la posó sobre mi vientre, con la palma abierta y los dedos extendidos, cubriendo el lugar donde nuestra hija presionaba contra mi útero. El contacto fue eléctrico, suave, reverente, en completo contraste con la peligrosa tensión que irradiaba cada línea de su cuerpo. Mía, repitió. Esta vez no era una pregunta, sino una afirmación, una declaración, una promesa. Y bajo su palma, mi hija dio una patada. Los ojos de Alejandro se posaron en los míos, muy abiertos, sorprendidos. Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos antes de que pudiera controlarlo. Su otra mano se unió a la primera, acunando mi vientre como si fuera de cristal. Ella, mi nombre de nuevo, pero ahora diferente, sin aliento, extraño. Ella, ¿por qué no me lo dijiste? Estábamos divorciados, me las arreglé. ¿Tú no querías? No. La palabra resonó como un latigazo. Sus manos se tensaron ligeramente. No me digas lo que quiero. El bebé dio otra patada, más fuerte esta vez, y la expresión de Alessandro se transformó. Asombro. Puro asombro sin filtros. El tipo de expresión que nunca había visto antes en su rostro. Señor Vital. La voz de la recepcionista tenía un tono de desesperación. El doctor Morrison está esperando. Alejandro no la miró. No miró nada más que a mí y al niño que crecía bajo sus manos. Cancélelo, dijo, sin apartar la mirada, sin dejar de tocarme, como si fuera a desaparecer si me soltaba. Señor, no creo que Marco... Una palabra, un nombre. Eso fue todo lo que hizo falta. Oí a Marco moverse. Oí cómo la recepcionista contenía el aliento. Oí el murmullo de las voces y el inconfundible susurro del dinero cambiando de manos. Nos vamos, dijo Alejandro. Sus manos se deslizaron para acariciar mi rostro, sus pulgares rozaron mis pómulos, sus ojos buscaron los míos con una intensidad que hizo que mis pulmones olvidaran cómo funcionar. Tú, yo y nuestro bebé. Nos vamos ahora mismo. Tengo una cita. Te conseguiré los mejores médicos del país, del mundo, lo que necesites. Alejandro, no puedo simplemente... Sí. Se inclinó hacia mí, con la frente casi tocando la mía, su aliento cálido contra mis labios. Puedes, lo harás, porque es mi hija, ella, mi hija, y he pasado 6 meses en el infierno pensando que te había perdido para siempre. No voy a volver a perderte, no voy a perderla, ¿lo entiendes? No era una pregunta, era una promesa, y Dios me ayudó. Sentí que algo se rompía en mi pecho, algo que había sellado el día que firmé los papeles del divorcio. Me dejaste marchar, susurré. La acusación quedó suspendida entre nosotros. Tú firmaste los papeles, tú te marchaste. El dolor se reflejó en su rostro, crudo, real, lo sé, y lo he lamentado cada día desde entonces. Sus manos temblaban contra mi piel. Temblaban de verdad. Déjame arreglar esto. Déjame protegerte, a los dos. Por favor. El por favor me desarmó. Alejandro Vital no decía por favor. No suplicaba. No mostraba debilidad. Pero ahí estaba, de rodillas en la sala de espera de una clínica, suplicando. Mi hija volvió a dar una patada, persistente, exigente, como si estuviera emitiendo su voto. De acuerdo. Respiré sin pensar, sin planear, solo sintiendo. De acuerdo. Alejandro cerró los ojos solo por un momento, como si le hubiera dado algo precioso, algo que pensaba que había perdido para siempre. Cuando los volvió a abrir, ardían. Marco llamó, levantándose y tirando de mí con él. Su mano era suave pero firme en mi codo. Trae el coche ahora mismo. Sí, señor. Y así, sin más, mi mundo cuidadosamente controlado se desvaneció. El brazo de Alejandro me rodeó la cintura, protector, posesivo, guiándome hacia la puerta. Eché un vistazo al rostro de la recepcionista, pálida, conmocionada, ya buscando su teléfono. El aire frío nos golpeó como una bofetada.
La lluvia caía en forma de niebla, convirtiendo las calles de la ciudad en acuarelas. Un Mercedes negro con cristales tintados esperaba en la acera. Marco mantuvo la puerta abierta, con una expresión indescifrable. Alejandro me ayudó a entrar como si fuera de porcelana. Sus manos estaban por todas partes, en mi espalda, en mi brazo, en mi estómago, como si no pudiera dejar de tocarme. No podía confirmar que fuera real. Se deslizó a mi lado y Marco cerró la puerta, encerrándonos en cuero y sombras. El coche se alejó de la acera y vi cómo la clínica desaparecía por el espejo lateral. Vi cómo mi antigua vida se desvanecía en la lluvia y la distancia. La mano de Alejandro encontró la mía. Entrelazó nuestros dedos. Llevó mis nudillos a sus labios. «Eres mía otra vez», murmuró contra mi piel. «Siempre fuiste mía». Y ahora su mano libre se posó de nuevo en mi estómago. Posesiva, protectora. «Ahora nunca te irás». Debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho huir. Pero lo único que sentí fue el calor de su tacto y el peso de su promesa, y la innegable verdad de que algunas prisiones estaban hechas de devoción en lugar de barrotes. El Mercedes se movía por la ciudad como una sombra, silencioso y suave. La lluvia rayaba las ventanas tintadas, convirtiendo el mundo exterior en un cuadro impresionista. Luces borrosas, edificios grises, personas reducidas a siluetas que se apresuraban bajo los paraguas. En el interior, los asientos de cuero estaban calientes, el aire perfumado con esa mezcla de coche caro y colonia de Alessandro que me hacía dar vueltas la cabeza. Su mano no había abandonado mi estómago ni un solo momento. Su palma descansaba allí con una posesividad que debería haberme asustado, pero que en cambio me parecía un ancla, como lo único sólido en un mundo que acababa de inclinarse hacia un lado. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó extraña en la silenciosa cabina. Un hogar pequeño e incierto. Su pulgar trazaba círculos sobre la tela de mi vestido. Lento, deliberado. Cada rotación enviaba chispas por mi espina dorsal. Tengo un hogar. Apretó la mandíbula. Observé cómo se tensaba el músculo bajo la barba incipiente que ensombrecía su rostro. Ya no. No puedes, Ela. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada acalló cualquier protesta que estuviera formando. Estás embarazada de 8 meses de mi hijo. Has estado viviendo Dios sabe dónde, haciendo Dios sabe qué, sin mí, sin protección, sin recursos. Levantó la otra mano para apartarme la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Esos días han terminado. ¿Lo entiendes? Me las he arreglado bien. Algo oscuro se reflejó en su rostro. Bien. ¿Llamas bien trabajar hasta el agotamiento mientras llevas a mi hija en tu vientre? ¿Llamas bien vivir sola y vulnerable en esta ciudad? ¿Cómo? Me detuve y lo miré fijamente. ¿Cómo sabes dónde he estado viviendo? ¿Qué he estado haciendo? Tuvo la delicadeza de apartar la mirada solo por un momento. Cuando volvió a mirarme a los ojos, no había disculpa en ellos. Siempre he sabido dónde estabas, ella. Todos los días desde que te fuiste. Las palabras me golpearon como agua helada. Me has estado vigilando, protegiéndote. Su corrección fue inmediata. Aguda. Hay una diferencia. Eso no es. Empujé su pecho, tratando de crear espacio, pero su brazo alrededor de mi cintura se tensó. No me dolía, solo lo suficiente para mantenerme cerca. Eso no está bien, Alisandro. No puedes espiar a la gente. Puedo hacerlo cuando son míos. Sin vacilar, sin dudar, con absoluta certeza. Eso me dejó sin aliento. No soy tuya. Ya no. Estamos divorciados, ¿recuerdas? Su risa fue amarga, oscura. Un trozo de papel no cambia lo que eres para mí, lo que siempre has sido. Su frente se acercó a la mía. ¿Crees que podría dejarte marchar? Dejar de preocuparme por si estás a salvo, por si comes, por si... Su mano sobre mi estómago apretó con más fuerza. Por si llevas esto, firmaste los papeles. Susurré. La acusación sabía a ceniza. Me dejaste marchar. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Su voz se quebró. Se quebró de verdad. Alejandro Vital, a quien nunca había visto mostrar debilidad, que se movía por el mundo como la violencia envuelta en trajes caros,
Sonaba destrozado. Pensé que te estaba protegiendo de mí, de mi mundo, de todo lo que toco y se convierte en veneno. Entonces, ¿por qué? Porque me equivoqué. Se apartó lo justo para mirarme de verdad. Porque 6 meses sin ti han sido un infierno. Porque me despierto buscándote y no encuentro nada. Porque veo tu rostro en cada multitud y nunca eres tú. Porque se detuvo y tragó saliva. Porque te amo. Siempre te he amado. Y descubrir que estás embarazada de mi hijo. Que has pasado por esto sola. Sus manos volvieron a temblar. No puedo, no lo haré. Ya no. El coche giró y sentí el cambio en la textura de la carretera. Más suave, más silenciosa. Nos dirigíamos a la parte de la ciudad donde el dinero susurraba en lugar de gritar, donde los edificios tenían porteros y cámaras de seguridad ocultas en elegantes detalles arquitectónicos. Alejandro, esto es una locura. No puedes secuestrarme así como así. No te estoy secuestrando. Su pulgar rozó mi pómulo. Te estoy llevando a casa. Hay una diferencia. En contra de mi voluntad, ¿verdad? Se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron mi sien, ligeros como una pluma, devastadores. En contra de tu voluntad, ella, porque tu pulso se ha acelerado, tus pupilas están dilatadas, y no has intentado marcharte. Tenía razón. Maldito sea. Tenía razón. Debería haber luchado, gritado, exigido a Marco que detuviera el coche. En lugar de eso me quedé sentada. Mi traicionero cuerpo respondía a cada caricia, cada palabra, cada mirada ardiente. Te odio. Lo intenté, pero las palabras salieron débiles, poco convincentes. Mentirosa. Sonrió. Sonrió de verdad, y eso transformó su rostro de peligroso a devastador. Nunca se te ha dado bien mentirme. El coche redujo la velocidad y se detuvo. A través de las ventanas manchadas por la lluvia, lo vi, el edificio que tanto había intentado olvidar. 30 pisos de cristal, acero y lujo. El ático donde había vivido como su esposa, donde había aprendido a amar a un hombre que vivía en las sombras. Marco abrió la puerta. Ya tenía el paraguas desplegado. Alejandro salió primero y luego se volvió para ayudarme. Sus manos fueron delicadas con mis brazos mientras me guiaba fuera del coche. Una palma volvió inmediatamente a mi espalda, como si no pudiera soportar no tocarme. El portero, Thomas, recordé que se llamaba Thomas, levantó la vista y abrió mucho los ojos. Señora Vital, señorita Hartley, le corregí automáticamente. La mano de Alejandro en mi espalda se volvió de acero. Señora Vital, dijo, pronunciando cada palabra con precisión. Peligrosa. Mi esposa, ex esposa, murmuré. Pero él ya me estaba guiando hacia el ascensor. Marco nos seguía a 3 pasos, con el agua goteando de su traje oscuro y los ojos escaneando el vestíbulo con paranoia profesional. El ascensor estaba vacío, era privado. Solo iba al ático. Alejandro había comprado toda la última planta hacía años, convirtiéndola en una fortaleza de lujo y seguridad. Las puertas se cerraron y de repente el espacio me pareció demasiado pequeño, demasiado íntimo, demasiado lleno de su presencia y su calor y de sus manos que no dejaban de tocarme. No puedes retenerme aquí, dije, viendo cómo subían los números. 25, 26, 27. No te estoy reteniendo en ningún sitio. Su aliento era cálido contra mi oreja. Eres libre de irte cuando quieras, pero no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque está lloviendo, porque estás agotada, porque estás embarazada de 8 meses y tienes los pies hinchados y te duele la espalda y necesitas descansar. Se acercó más porque en el fondo, bajo toda esa ira y ese orgullo, sabes que tu lugar está aquí, conmigo. El ascensor sonó. 29:30. Las puertas se abrieron al vestíbulo privado por el que había pasado 1000 veces como su esposa. Suelos de mármol, obras de arte originales, un sistema de seguridad que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Alejandro me guió al interior y la puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que sonó como definitivo. El ático seguía igual,
Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles que costaban más que los coches. Todo en tonos grises, negros y blancos. Austero, hermoso y frío. Pero entonces me di cuenta de las diferencias. Flores por todas partes, rosas blancas y jarrones de cristal en todas las superficies. Mis favoritas. Se había acordado. Y en la mesa de centro una pila de libros. Me acerqué. La mano de Alejandro nunca abandonó mi cintura. Guías sobre el embarazo, manuales sobre la crianza de los hijos. ¿Qué esperar cuando se está esperando? Con páginas marcadas con notas adhesivas, con la elegante letra de Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Mi voz era apenas audible. ¿Cuánto tiempo? Lo sabes. 3 semanas. Se colocó detrás de mí, con la otra mano junto a la primera sobre mi vientre, acunando el bulto de nuestra hija entre sus palmas. Marco te vio en la clínica. Ibas a concertar una cita. Me llamó inmediatamente. 3 semanas. Lo sabía desde hacía 3 semanas y no me había dicho nada. No había dicho nada. Solo observaba, se preparaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. La confesión salió a trompicones, entrecortada, con miedo de que huyeras, miedo de que te escondieras de mí, miedo de presionarte demasiado y perderos a los dos. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Así que esperé. Hice que Marco te siguiera para asegurarme de que estabas a salvo. Hice los preparativos, preparé este lugar y me dije a mí mismo que la próxima vez que te viera, no te dejaría marchar de nuevo. Me giré entre sus brazos, lo cual no era fácil con mi barriga de embarazada, y le miré. Le miré de verdad. Por primera vez desde la clínica, me permití ver más allá del peligro, el poder y el control. Me permití ver las ojeras bajo sus ojos, las nuevas arrugas alrededor de su boca, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando me tocaban. Pareces cansado, le dije. Él se rió, el sonido fue hueco. No he dormido bien en 6 meses, no desde que te fuiste. Alejandro, sé lo que vas a decir. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Que esto es demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso, que debería darte espacio, tiempo, dejar que tomes tus propias decisiones. Se inclinó hasta que su frente tocó la mía. Pero no puedo, ella. Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado. Pero ahora estás aquí, llevando a mi hijo. Y todos mis instintos me gritan que te proteja, que te mantenga cerca, que me asegure de que nada en este mundo pueda hacerte daño. Eso no es sano, susurré. Nunca he dicho que sea sano. Su sonrisa fue aguda, consciente. Soy muchas cosas, amore, pero sano no es una de ellas, especialmente cuando se trata de ti. El bebé dio una fuerte patada. Justo donde descansaban sus manos, sus ojos se agrandaron. Esa misma maravilla que había visto en la clínica, transformando sus rasgos. ¿Te duele? Preguntó cuando ella se movió así. A veces. La mayoría de las veces es solo extraño, como tener a otra persona viviendo dentro de ti. Es fuerte. El orgullo tiñó su voz, igual que la de su madre. ¿Cómo sabes que es una niña? Su sonrisa se volvió misteriosa. Lo sé todo sobre ti, ella, incluido el hecho de que te hiciste una ecografía para revelar el sexo hace 2 semanas. Confeti rosa. Lloraste. La invasión de mi privacidad debería haberme enfurecido. En cambio, sentí otra cosa, algo cálido y peligroso que se extendía por mi pecho. Eres insufrible, le dije. Y tú eres preciosa. Me besó en la frente. Suave, reverente, aún más hermosa de lo que recordaba. El embarazo te sienta bien. Yo estoy enorme. Tú eres perfecta. Sus manos recorrieron mi vientre con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Absolutamente perfecta, y ella es perfecta, y que me parta un rayo si vuelvo a perderos de vista a las dos. Alejandro, no puedes simplemente... Sonó un teléfono. Alejandro apretó la mandíbula. Sacó un elegante dispositivo del bolsillo, uno de varios, recordé, y miró la pantalla. Lo que vio endureció su expresión. Marco, llamó. Su segundo apareció de donde quiera que estuviera. Situación.
La recepcionista de la clínica hizo 4 llamadas después de que nos fuéramos. 2 a sitios web de cotilleos, una a su hermana y otra a un número desconocido. La mano de Alessandro sobre mi vientre se tensó ligeramente. Ocúpate de ello. Ya está hecho. Las fotos están controladas. Se ha convencido a los sitios web de cotilleos para que retiren la noticia. Y el número desconocido se ha rastreado hasta un teléfono desechable en el centro de la ciudad. Estamos trabajando en su identificación. Sentí como todo el cuerpo de Alessandro se tensaba. El cambio fue sutil, pero completo. El hombre que me abrazaba se transformó de un amante gentil en algo completamente diferente. Algo peligroso dobla la seguridad, dijo. Su voz se había vuelto fría, monótona. La voz que usaba para dar órdenes, para lidiar con amenazas, vigilancia total de todos los que han estado observando su edificio en el último mes y averiguar quién es el dueño de ese teléfono desechable. Sí, señor. Marco desapareció y la atención de Alessandro volvió a mí, pero algo había cambiado. Sus ojos ahora eran más oscuros, más duros. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Nada de lo que debas preocuparte, Alessandro. No, me acarició la cara, con firmeza, sin ceder. Este es mi mundo, ella. La parte de la que te mantuve alejada. La parte de la que me divorcié para protegerte. Pero ahora llevas mi hijo, y eso te convierte en un objetivo. Te guste o no, el miedo, frío y agudo, me atraviesa. ¿Qué tipo de objetivo? El tipo que significa que no sales de este ático sin mí. El tipo que significa que Marco o uno de mis hombres siempre está cerca. El tipo que significa... Se detuvo, respiró profundamente. El tipo que significa que mataré a cualquiera que siquiera piense en hacerte daño. Lo dijo con tanta calma, con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de un asesinato. Me estás asustando, susurré. Bien, me atrajo hacia él, protector, posesivo. Deberías estar asustada. El mundo en el que vivo no es seguro, no es limpio, y ahora que la gente sabe de ti, del bebé. Sus brazos me rodearon con fuerza, como una jaula hecha de músculos, huesos y necesidad desesperada. Ahora eres mía para protegerte, mía para cuidarte, mía para mantenerte a salvo sin importar lo que cueste. Esto es una locura. Bienvenida a mi vida, señora Vital. Me besó en la sien, luego en la mejilla, luego en la comisura de los labios. Cada caricia era una marca, una reivindicación. Ya te comprometiste a esto una vez. Es hora de recordar lo que eso significa. La primera noche de vuelta en el ático de Alejandro, no dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? La cama era demasiado blanda, demasiado familiar, demasiado llena de recuerdos de noches en las que su cuerpo se curvaba alrededor del mío como un escudo. Las sábanas olían a él, esa mezcla embriagadora de cedro y bergamota que me había perseguido durante 6 meses. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía sus manos en mi estómago. Oía su voz prometiéndome protegerme. Veía esa peligrosa intensidad en sus ojos oscuros. Alrededor de las 3 de la madrugada, me rendí. Mi hija ya estaba despierta, haciendo acrobacias contra mis costillas, como si estuviera entrenando para algún tipo de olimpiadas intrauterinas. Me incorporé, una maniobra poco elegante que implicaba rodar hacia un lado y usar los brazos como palanca, y salí del dormitorio. El ático estaba a oscuras, salvo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. 30 pisos más abajo, el mundo se movía en corrientes rojas y blancas, con las luces traseras y delanteras de los coches pintando ríos a través de las calles empapadas por la lluvia. Desde aquí arriba, todo parecía pequeño, manejable, seguro. Yo sabía que no era así. No puedo dormir. Di un respingo y llevé la mano al pecho. Alejandro estaba de pie en la puerta de su despacho, iluminado por la luz de varias pantallas de ordenador. Se había cambiado su costoso traje por unos pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y decorados con cicatrices que yo había recorrido cientos de veces con mis dedos. Me has asustado. Respiré. Lo siento. Se acercó a mí con esa gracia depredadora que siempre aceleraba mi pulso.
Te he oído moverte. Quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, solo inquieta. Sus ojos se posaron en mi vientre. Ahora siempre se posaban en mi vientre, como si no pudiera evitarlo. Y se suavizaron. Esta noche está activa. Al parecer es nocturna. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa genuina, cálida, del tipo en el que me enamoré antes de comprender lo que significaba amar a Alejandro Vital. Ha salido a su padre. Acortó la distancia entre nosotros y Jaide y sin pedir permiso, colocó ambas manos sobre mi vientre abultado. El contacto volvía a resultarme familiar. Natural, como si sus manos pertenecieran a ese lugar. Nuestra hija dio una patada contra sus palmas y su sonrisa se amplió. Fuerte, murmuró. Sin duda se parece a su padre. Terca, respondí. Sin duda se parece a su padre. Se rió de verdad y el sonido calentó algo en mi pecho que creía congelado. Su frente se acercó a la mía. Y por un momento nos quedamos allí de pie, en la oscuridad, conectados por los movimientos de nuestra hija entre nosotros. Ven aquí, dijo finalmente, tomándome de la mano. Quiero mostrarte algo. Me llevó por el pasillo hasta una puerta que yo suponía que seguía siendo la habitación de invitados. Pero cuando la abrió, olvidé cómo respirar. Una guardería, completa y perfecta, exactamente como la habría diseñado yo si hubiera tenido recursos ilimitados y alguien que me entendiera completamente. Las paredes estaban pintadas de un suave verde salvia, relajante, neutro en cuanto al género, exactamente como le había dicho una vez que quería que fuera la habitación del bebé durante una conversación nocturna que pensé que él había olvidado. Contra una pared había una cuna blanca, ya preparada con sábanas estampadas con delicadas criaturas del bosque. Una mecedora estaba junto a la ventana, colocada para recibir la luz de la mañana. Las estanterías estaban llenas de libros, libros de cartón, libros ilustrados, clásicos que me encantaban de niña. Y en la esquina, un móvil colgaba sobre el cambiador, con pequeñas estrellas y lunas de fieltro girando lentamente en la suave corriente del aire acondicionado. ¿Cuándo? No pude terminar la frase. No podía procesarlo, que él había hecho esto en 3 semanas. Mientras yo luchaba sola en mi apartamento estudio, tratando de montar muebles de bebé de segunda mano comprados en mercados online, al día siguiente de que Marco me lo contara, su mano volvió a encontrar mi espalda, ese punto de contacto constante que parecía necesitar. Tenía a diseñadores trabajando sin descanso. Les dije que crearan la habitación perfecta para nuestra hija. Alejandro, esto es demasiado. No es suficiente. Me giró para que lo mirara. Sus manos enmarcaban mi rostro con una delicadeza que contradecía la intensidad de sus ojos. Nada de lo que hagas será suficiente para compensar no haber estado ahí estos últimos meses. Por no saber, por no protegerte. No te lo dije. No deberías haber tenido que hacerlo. Sus pulgares recorrieron mis pómulos. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sentido de alguna manera. Eres mi esposa, ex esposa. Apretó la mandíbula. Eso cambiará mañana. Parpadeé. ¿Qué? Vamos a volver a casarnos. Ya lo tengo todo preparado. No puedes simplemente... Empujé su pecho, pero no se movió. Alessandre, no puedes decidir que vamos a volver a casarnos. Así no funcionan las cosas. Entonces dime cómo funcionan. Me empujó suavemente contra la pared, encerrándome con sus brazos a ambos lados de mi cabeza. No era amenazante, solo presente, inevitable. Dime cómo se supone que debo dejar que mi esposa embarazada viva separada de mí. Dime cómo se supone que debo dormir sabiendo que tú y nuestra hija no estáis protegidas. Dímelo. Su voz se quebró. Dime cómo se supone que voy a sobrevivir a perderte de nuevo. Tú eres la que me dejó marchar. El mayor error de mi vida. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mis labios. Uno que no voy a repetir. Eres mía ella. Siempre has sido mía. Y ese bebé que llevas dentro también es mío. Mi familia, mi responsabilidad, mi todo. Esto es una locura. Sí, sin vacilar, sin negarlo. Estoy loco por ti. Loco por protegerte. Loco por obsesionarme.
Siempre he estado loco cuando se trata de ti. Su mano se deslizó hacia abajo para posarse de nuevo en mi vientre. Pero ahora hay que pensar en ella. Y te prometo, amore, que quemaré toda esta ciudad antes de permitir que les pase algo a cualquiera de ustedes. Lo más aterrador era que le creía. Necesito tiempo, susurré, para pensar, para procesar todo esto. Tienes hasta mañana por la tarde, Alisandro. No es negociable. Me besó en la frente. Suave. Definitivo. Lo estamos haciendo bien. Legal, vinculante, inquebrantable. Volverás a tener mi apellido, mi protección, mis recursos. Todo lo que es mío será tuyo. No quiero tu dinero. Lo sé. Su sonrisa era tierna, devastadora. Esa es una de las razones por las que te amo. Nunca quisiste nada de esto. La riqueza, el poder, el estatus. Solo me querías a mí. Yo quería la versión de ti que no me aterrorizaba. Esa versión no existe. Honestidad brutal. Soy aterrador, ella. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando. He hecho daño a gente, he destruido vidas, he construido un imperio sobre sangre, miedo y crueldad. Sus manos se apretaron sobre mi estómago, protectoras, posesivas. Pero nunca, ni una sola vez, te he hecho daño. Y nunca lo haré. Esa es la promesa que puedo hacerte. La única que importa, nuestra hija dio una patada, está de acuerdo con él. Traidora, estoy agotada, admití. La adrenalina de las últimas 12 horas se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y temblorosa. Entonces déjame cuidar de ti. Me levantó, me cogió en brazos como si no pesara nada a pesar de mi barriga de embarazada y me llevó de vuelta al dormitorio. El gesto debería haber sido ridículo. En cambio, me pareció inevitable. Me acostó con suavidad, colocándome almohadas detrás de la espalda y debajo de las rodillas con una atención tan cuidadosa que se me hizo un nudo en la garganta. Luego se tumbó a mi lado y una mano volvió a buscar inmediatamente mi vientre. Duerme, me ordenó en voz baja. Yo velaré por las dos. Tú también necesitas dormir. Lo haré. Más tarde, ahora mismo. Su pulgar trazó círculos sobre el lugar donde nuestra hija presionaba contra mi vientre. Ahora mismo. Solo quiero sentirla moverse. Quiero memorizar esto. Recuperar todos los momentos que me perdí. Debería haberlo mandado a marcharse. Debería haber mantenido los límites. Debería haber protegido mi corazón para no volver a caer en la trampa de amar a Alessandro Vital. Pero estaba cansada, muy cansada, y su calor se filtraba en mí. Su presencia me hacía sentir más segura de lo que me había sentido en meses. Y mi traicionero cuerpo ya se estaba relajando en la familiar comodidad de tenerlo cerca. Solo esta noche, murmuré, con los ojos cerrados. Todas las noches, me corrigió. Sus labios rozaron mi sien. Por el resto de nuestras vidas, quise discutir, quise pelear, pero el sueño me arrulló. Y lo último que sentí fue la mano de Alessandro sobre mi vientre y su promesa susurrada en italiano. Palabras que había aprendido durante nuestro matrimonio. Palabras que significaban mía, siempre mía, para siempre mía. La mañana llegó con la luz del sol y el aroma del café. Parpadeé lentamente, desorientada. La cama estaba vacía a mi lado, pero podía oír movimiento en la otra habitación. Voces, el profundo murmullo de Alejandro y las respuestas más tranquilas de Marco. Me levanté, haciendo un gesto de dolor por la rigidez de mi espalda. El embarazo de 8 meses era una tortura especial. Me dolía todo, nada me quedaba bien y tenía que orinar constantemente. Me arrastré hasta el baño, me vi en el espejo y te hice una mueca. Mi cabello era un desastre, mi cara estaba hinchada. El vestido con el que me había quedado dormida estaba arrugado sin remedio. Cuando salí, Alessandro me estaba esperando. Se había duchado y se había puesto ropa limpia, pantalones gris oscuro y una camisa negra que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Estaba perfecto, peligroso, mío. No, ya no era mío. Buenos días. Se acercó a mí inmediatamente, con las manos buscando mi vientre como una brújula que encuentra el norte. ¿Cómo has dormido? Mejor que en meses, admitía regañadientes.
La satisfacción brilló en sus ojos. Bien, he preparado el desayuno. Ven. Me guió hasta el comedor, donde la mesa estaba repleta de comida suficiente para alimentar a un ejército. Fruta fresca, bollería, huevos preparados de 3 maneras diferentes. Tostadas, zumo, café. Descafeinado, observé. Se había acordado. Esto es demasiado, dije. Tienes que comer por ella. Su mano no había abandonado mi espalda. Ese contacto constante y posesivo que volvía a ser normal. Siéntate, te prepararé un plato. Puedo prepararme mi propio plato. Sé que puedes. Él sacó una silla y esperó. Hazme el favor. Había algo en su voz, algo vulnerable bajo la orden, así que me senté y observé cómo llenaba un plato con especial atención a la nutrición y la variedad, recordando lo que me gustaba, lo que me daba náuseas, lo que me apetecía. Lo puso delante de mí y se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos se tocaban, tan cerca que podía sentir su calor. Su atención no se apartó de mí mientras comía. Sus ojos oscuros seguían cada bocado como si lo estuviera memorizando. Deja de mirarme, le dije con la boca llena de huevos revueltos. No puedo evitarlo. Su mano encontró mi rodilla bajo la mesa. Apretó suavemente. He echado de menos verte hacer cosas normales. Comer, leer, existir. Eso es espeluznante. Lo sé. Sin vergüenza. Sin disculpas. Me han dicho que soy obsesivo cuando se trata de ti. Al parecer, el divorcio no cura eso. Al parecer, no. Marco apareció en la puerta, con expresión neutra, pero con evidente tensión en los hombros. Señor, tenemos un problema. La actitud de Alessandro cambió por completo. El amante gentil desapareció, sustituido por algo frío y letal. ¿Qué tipo de problema? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre la señora Vital, sobre el embarazo. Sentí que la mano de Alessandro sobre mi rodilla se convertía en piedra. ¿Quién? Todavía lo estamos investigando, pero han sido persistentes, profesionales, saben cosas que no deberían saber. ¿Cómo qué? Los ojos de Marco se posaron en mí y luego volvieron a Alejandro. Como dónde ha estado viviendo, dónde trabaja, sus citas con el médico. El hielo inundó mis venas. Alguien me ha estado siguiendo, fotografiando, documentando. La voz de Marco se mantuvo cuidadosamente neutral durante al menos 2 meses. 2 meses antes de que Alejandro supiera siquiera del embarazo. Alguien más me había estado observando, siguiéndome, creando un expediente sobre mi vida. Alejandro se levantó tan bruscamente que su silla rozó el suelo. Quiero nombres, quiero ubicaciones. Quiero toda la información que tengamos sobre quien quiera que esté haciendo esto. Su voz era mortalmente tranquila, el tipo de calma que precede a la violencia. Y lo quiero en menos de 1 hora. Ya estamos en ello. Marco asintió una vez y desapareció. Me quedé mirando mi desayuno a medio comer, sintiendo náuseas de repente. Alessandro, ¿qué está pasando? En un instante estaba a mi lado, agachándose para que quedáramos a la misma altura. Me cogió la cara con las manos, obligándome a mirarlo. No tienes nada de qué preocuparte. Yo me encargo. Alguien me ha estado acosando durante 2 meses y tú quieres que no me preocupe. No volverán a acercarse a ti. Te lo aseguro con total certeza. Te lo prometo. Sean quienes sean, quieran lo que quieran, se han acabado. Se han acabado. Me aseguraré de ello. ¿Cómo? Su sonrisa era afilada, peligrosa. No había nada cálido ni amable en ella. No quieres saber la respuesta a esa pregunta, amore. Tenía razón. No quería saberla. Pero mientras estaba allí sentada en su ático, rodeada de lujo y protección y el peso asfixiante de su obsesión, me di cuenta de algo aterrador. Estaba atrapada, no por barrotes, cadenas o puertas cerradas, atrapada por mi propio corazón, por el ser que crecía dentro de mí y que daba patadas cada vez que él hablaba, por la parte de mí que se sentía más segura en sus peligrosos brazos que cuando estaba sola. Alejandro Vital me había dejado marchar una vez. Pensé que había escapado, pero al mirarlo ahora, con la intensidad posesiva de sus ojos, la furia protectora que irradiaba cada línea de su cuerpo, la certeza absoluta de que le pertenecía, comprendí la verdad. Nunca me había dejado ir.
Solo había estado esperando el momento adecuado para volver a atraerme a su órbita. Y ahora, embarazada de su hija, estaba atrapada por completo, irrevocablemente. La puerta de la jaula dorada se había cerrado. Y Dios me ayudó. Una parte de mí se sintió aliviada. Pasé 3 días en el ático de Alejandro como suspendida en ámbar. Hermoso, sofocante, irreal. Trabajaba desde casa, convirtiendo su oficina en un centro de mando al que Marco y otros hombres con trajes caros iban y venían con alarmante frecuencia. Oía fragmentos de conversaciones a través de las puertas cerradas. Palabras como vigilancia, evaluación de amenazas y contención que me provocaban un nudo en el estómago por la ansiedad que intentaba ignorar. Pero cuando Alejandro estaba conmigo, todo eso desaparecía. Se convertía en otra persona completamente diferente. Alguien atento y gentil, tan intensamente centrado en mi bienestar, que me sentía como si estuviera bajo el sol. Había conseguido que el doctor Morrison hiciera visitas a domicilio. Al parecer, con suficiente dinero, se podía convencer a cualquiera de abandonar los límites profesionales. Me había examinado en la habitación infantil que Alessandro había creado, con sus manos expertas comprobando mi presión arterial, midiendo mi vientre, escuchando los fuertes latidos del corazón de nuestra hija, mientras Alisandre observaba desde la puerta con una expresión que parecía de oración. Todo parece perfecto, había dicho la doctora Morrison, guardando su equipo. El bebé está sano. Buena posición. Lo estás haciendo de maravilla, Ella. Alessandro le había pagado en efectivo, una cantidad obscena que ella aceptó sin pestañear, probablemente entendiendo que la discreción era parte de la transacción. Ahora, en la cuarta mañana, estaba sola en la habitación infantil, pasando los dedos por los suaves barrotes de madera de la cuna. Afuera, la lluvia caía a cántaros, convirtiendo la ciudad en una mancha difusa de acuarela. Adentro, todo era cálido, seguro y caro. Demasiado caro, demasiado perfecto. Demasiado parecido a un sueño del que despertaría. Ella dormirá aquí. La voz de Alejandro llegó desde detrás de mí. No le había oído acercarse. Se movía como el humo cuando quería, justo al lado de nuestra habitación, lo suficientemente cerca como para oírla en cuanto nos necesite. ¿Quieres decir lo suficientemente cerca como para vigilarla obsesivamente? Le corregí, sin darme la vuelta. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura por detrás, y sus manos se posaron en mi estómago con esa reverencia posesiva que se había convertido en constante. Sí, asintió sin vergüenza. Eso también. Me recosté contra su pecho a pesar mío. Era cálido, sólido, real, y mi cuerpo recordaba haber sido abrazado por él. Recordaba la seguridad de su abrazo incluso cuando mi mente gritaba advertencias. Al Leandro, tenemos que hablar de todo esto. Señalé vagamente la guardería, el ático, la vida que estaba construyendo a mi alrededor sin mi permiso. Sobre lo que pasará después, sobre la boda de mañana. Sus labios rozaron mi sien. Sé que todo está arreglado. Me giré entre sus brazos, lo que cada vez me resultaba más difícil con mi barriga de embarazada. No he aceptado eso. Lo harás, con absoluta certeza, como si mi aceptación fuera inevitable, predestinada. Porque eres práctica, Ella. Siempre lo has sido. Y sabes que volver a ser mi esposa te protege. La protege. Su mano presionó el lugar donde nuestra hija se movía bajo mi piel. Le da mi nombre, mi legitimidad, mi mundo, tu peligroso mundo. Todos los mundos son peligrosos. Me tomó el rostro entre las manos, inclinándolo hacia arriba para que no tuviera más remedio que mirar esos ojos oscuros. Las intenciones vienen acompañadas de recursos para luchar con poder, para proteger lo que es mío, conmigo entre tú y cualquier cosa que pueda hacerte daño. ¿Qué hay de la persona que me ha estado siguiendo? ¿Ya la has encontrado? Algo brilló en su rostro. Furia, fría y letal. Estamos cerca. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Confía en mí para manejar esto, amore. Confía en mí para mantenerte a salvo. Antes confiaba en ti.
Te divorciaste de mí. El dolor se reflejó en su expresión, crudo, real, y lo he lamentado cada día desde entonces, cada hora, cada minuto. Apoyó su frente contra la mía. Pensé que te estaba protegiendo al dejarte marchar. Pensé que mi mundo era demasiado oscuro, demasiado violento, demasiado corrupto para alguien como tú, alguien puro, bueno e inocente. No soy inocente. Lo eres en comparación conmigo. Sus manos se deslizaron por mi cabello, acunando mi cabeza. No tienes ni idea de lo que he hecho, Ella, de lo que soy capaz, de las cosas que he ordenado, de la sangre que mancha mis manos. Entonces dímelo. No. Inmediato. Definitivo. Eso es algo que nunca haré. No necesitas esa oscuridad en tu cabeza. No necesitas verme como el monstruo que soy. No eres un monstruo. Su risa fue amarga. Solo piensas es eso porque he tenido mucho cuidado con lo que ves. Pero soy Amore. Soy un monstruo que te ama. ¿Quién mataría por ti? ¿Quién quemaría el mundo si eso significara mantenerte a salvo? Sus manos se apretaron en mi cabello. No era doloroso, solo desesperado. ¿Te aterroriza eso? Sí, susurré con sinceridad. Bien, debería. Me besó la frente con suavidad, con reverencia, en completa contradicción con sus palabras. Pero ten claro esto, nunca te haría daño, nunca. Tú y nuestra hija sois lo único puro en mi vida, lo único que vale la pena proteger. Nuestra hija eligió ese momento para dar una fuerte patada, justo donde Alejandro tenía la mano sobre mi vientre. Sonrió. Sonrió de verdad, y la transformación fue impresionante. Toda esa oscuridad y peligro se fundieron en algo tierno. Ella está de acuerdo conmigo. Dice que tiene un juicio terrible. Tiene la terquedad de su padre. Entonces se arrodilló allí mismo, en la habitación del bebé, y presionó sus labios contra mi vientre, susurrando algo en italiano que no pude entender. Algo sobre protección, amor y promesas. Cuando me miró, tenía los ojos húmedos. Al Leandro Vital, jefe de la mafia, hombre peligroso, asesino, probablemente llorando por nuestra hija que aún no ha nacido. Voy a ser un buen padre, dijo. No era una pregunta, era una promesa. Voy a darle todo, protegerla de todo, amarla como te amo a ti, completamente, obsesivamente, sin reservas. Eso es lo que me da miedo, admití. Se puso de pie y me volvió a atraer hacia él. Entonces ten miedo, pero no te vayas, no me la quites. Déjame hacerlo, ella. Déjame volver a ser tu marido. Déjame ser su padre. Déjame demostrarte que puedo ser mejor de lo que era. Puedes ser su padre sin que estemos casados. Quiero las dos cosas. Apretó la mandíbula, obstinado, inquebrantable. Quiero que vuelvas a llevar el anillo en tu dedo. Quiero que mi nombre esté unido al tuyo. Quiero que todos los que te miren sepan que eres mía, protegida, intocable. Eso no es romántico, Alisandro, es posesivo. Lo sé, no me disculpo, nunca he dicho ser romántico. Soy posesivo y celoso, y probablemente un poco loco cuando se trata de ti, pero también soy devoto, leal, completamente tuyo de una forma que aterrorizaría a la mayoría de la gente. Se inclinó, rozando mis labios con los suyos, sin llegar a besarme, solo estando presente. Mañana te casarás conmigo, y esta vez nunca firmaré los papeles del divorcio. Nunca te dejaré marchar. Nunca cometeré el error de pensar que puedo sobrevivir sin ti. Antes de que pudiera responder, Marco apareció en la puerta. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero yo había aprendido a leer las señales sutiles. La tensión en sus hombros, la forma en que descansaba su mano dentro de la chaqueta, donde sabía que guardaba una pistola. Señor, lo hemos encontrado. Todo el cuerpo de Alejandro se tensó. ¿Dónde? En el distrito de almacenes del centro. Ha estado alojándose en una habitación encima de una casa de empeños. Tenemos vigilada la ubicación. Equipo, vigilancia profesional, múltiples cámaras, archivos sobre la señora Vital que se remontan a 4 meses atrás. Marco me miró y luego apartó la vista. ¿Y los demás? ¿Los demás? Pregunté.
Mi voz sonaba débil, asustada. La mano de Alessandro en mi espalda presionó con más firmeza. Protectora. ¿Cuántos más? 6 que hemos identificado hasta ahora. Todas mujeres. Todas embarazadas. Todas. Marco dudó. Todas relacionadas con familias de nuestro mundo. La habitación daba vueltas. Agarré el brazo de Alessandro para mantener el equilibrio, y él inmediatamente me rodeó con sus brazos para sostener mi peso. Está atacando a mujeres embarazadas. Lo logré. Así parece. La voz de Marco era profesionalmente tranquila, como si hablara todos los días de sociópatas que atacan a mujeres vulnerables. Quizás lo hacía. Todavía estamos reconstruyendo su plan final. Lo quiero. La voz de Alejandro se había vuelto plana, vacía, el tipo de vacío que precede a la violencia. Vivo, contenido, listo para ser interrogado en menos de una hora. Ya en marcha, y las demás, las otras mujeres, estamos contactando con sus familias ahora mismo, advirtiéndoles, ofreciéndoles protección. Alessandro asintió una vez. Marco desapareció y yo me quedé allí, en mi preciosa habitación infantil, rodeada de muebles caros y móviles con animales del bosque, dándome cuenta de que el peligro no era un concepto abstracto. Era real, inmediato, dirigido a mujeres exactamente como yo. Voy a vomitar, susurré. Alessandro me llevó al baño al instante, sujetándome el pelo mientras yo vomitaba en el inodoro. No vomité nada. No había comido lo suficiente, pero mi cuerpo lo intentó de todos modos, rechazando el miedo que inundaba mi sistema. Cuando pasaron los espasmos, humedeció una toalla y me limpió la cara con una delicadeza que me hizo arder los ojos. Es culpa mía, dije. Las lágrimas corrían ahora por mis mejillas, calientes e imparables. Si no te hubiera dejado, si me hubiera quedado, nada de esto habría pasado. Habría estado protegida. Para. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo. Esto no es culpa tuya. Nada de esto. Te fuiste porque yo te alejé. Porque te hice sentir que no me importabas. Porque fui demasiado cobarde para admitir que te necesitaba más de lo que necesitaba protegerte de mi mundo. Alguien me ha estado observando, fotografiándome. ¿Planeando qué? ¿Qué estaba planeando? Alejandro apretó la mandíbula. Aún no lo sé, pero lo averiguaré, y entonces me aseguraré de que nunca vuelva a amenazar a nadie. Vas a matarlo. No lo negó, ni siquiera lo intentó. ¿Preferirías que no lo hiciera? Debería haber dicho que sí. Debería haberme horrorizado. Debería haber salido corriendo y gritando de este hombre que hablaba del asesinato como si fuera una transacción comercial. En cambio, pensé en alguien que me observaba, que me seguía hasta mi apartamento estudio, que me fotografiaba a través de las ventanas, que planeaba algo terrible para mí y para mi hija que aún no había nacido. No, susurré. No preferiría eso. Algo feroz y satisfecho brilló en los ojos de Alejandro. Bien, porque ya está muerto. Solo que aún no lo sabe. Me ayudó a levantarme, sosteniendo mi peso mientras mis piernas temblaban. Me llevó de vuelta al dormitorio y me acostó en la cama como si fuera algo precioso y frágil. Descansa, me ordenó. Tengo que ocuparme de esto. Marco estará justo al otro lado de la puerta. Aquí estás a salvo, ella, te lo prometo. ¿A dónde vas? A hablar con el hombre que ha estado vigilando a mi esposa. La palabra esposa sonó como una reivindicación, una amenaza. No tardaré mucho. Me besó en la frente y luego en los labios, con suavidad, dulzura, en completa contradicción con la intención mortal que irradiaba cada línea de su cuerpo. Alejandro. Le agarré la mano cuando se dio la vuelta para marcharse. Ten cuidado. Su sonrisa fue aguda, peligrosa, hermosa. Siempre tengo cuidado, amore. Son los demás los que deben preocuparse. Se marchó. La puerta se cerró y yo me quedé tumbada en la cama, demasiado blanda, con las manos sobre el vientre, sintiendo a nuestra hija dar vueltas y patadas bajo mis palmas. Esa era mi vida ahora. Lujo y peligro, protección y violencia. Un hombre que me amaba tanto como para matar por mí sin dudarlo. Mañana me casaría con él, volvería a tomar su apellido, me uniría a él legalmente, de forma permanente e irrevocable. Y lo aterrador era que yo quería hacerlo.
No porque él me obligara, ni porque estuviera atrapada, sino porque en algún momento de los últimos 4 días había recordado lo que se sentía al ser amada por Alejandro Vital de forma completa, obsesiva, con una intensidad que rayaba en la locura. Había recordado lo que se sentía al ser elegida, protegida, apreciada. Había recordado que yo también lo amaba. Nunca había dejado de amarlo, ni siquiera cuando firmé los papeles del divorcio. Incluso cuando me convencí de que estaba mejor sola, mi hija volvió a dar una patada y sonreí entre lágrimas. Tu padre está loco, le susurré, posesivo, celoso y probablemente peligroso, pero nos quiere. Y quizá eso sea suficiente. Pasaron las horas, la lluvia cesó, las luces de la ciudad se encendieron, convirtiendo el mundo exterior en una constelación de estrellas artificiales. Alejandro regresó al caer la noche. Lo oí antes de verlo. Oí el agua correr en el baño, el susurro de la ropa al cambiarse. Cuando finalmente se acostó, olía a jabón y a su costosa colonia, pero debajo había algo más, algo metálico y extraño. Sangre. Olía a sangre. Se deslizó a mi lado con cuidado, como si temiera despertarme. Pero yo ya estaba despierta. Llevaba despierta horas. ¿Lo mataste? Le pregunté a la oscuridad. Hubo una larga pausa. Entonces, todavía no, pero lo haré cuando lo sepa todo. ¿Me contarás lo que descubras? No. Su mano encontró mi estómago. Ese punto de anclaje constante. No necesitas eso en tu cabeza. No necesitas saber lo que planeaba, lo que quería. No soy frágil. Lo sé. Me atrajo hacia él, con cuidado de no tocarme el vientre. Pero soy yo quien te protege. Y parte de protegerte significa mantener alejada la oscuridad, incluso cuando es mi oscuridad. Debería haber discutido. Debería haber exigido la verdad. Debería haber insistido en que me trataran como a una igual, en lugar de como a algo frágil. En cambio, me giré entre sus brazos y lo besé. Fue nuestro primer beso de verdad desde que me fui. No los besos suaves que me había dado. No los besos cautelosos, sino un beso de verdad, profundo, desesperado, lleno de 6 meses de soledad, anhelo y amor. Había intentado con todas mis fuerzas enterrarlo. Gimió contra mi boca, enredando sus manos en mi cabello, presionando su cuerpo contra el mío, tanto como me lo permitía mi vientre embarazado. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Mañana, susurró contra mis labios, mañana volverás a ser mía, legalmente, para siempre. Para siempre, para siempre es mucho tiempo. No lo suficiente, me besó de nuevo, esta vez más suave, más dulce. No lo suficiente para todo lo que quiero hacer contigo. Me quedé dormida en sus brazos, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo a nuestra hija moverse entre nosotros. Y por primera vez en 6 meses, me sentí segura. Mañana me casaría con un monstruo. Pero era mi monstruo, y eso lo cambiaba todo. La mañana de mi boda, una vez más, amaneció clara y brillante. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo, pintándolo todo de dorado. Me desperté y descubrí que Alejandro ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío, pero había dejado una nota en su almohada con su letra precisa y elegante. Prepararme para casarme contigo es la única razón por la que dejaría esta cama. Nos vemos pronto, señora Vital. Señora Vital, el nombre que había abandonado, el nombre que estaba recuperando. Presioné mi mano contra mi estómago, sintiendo los estiramientos matutinos de mi hija. ¿Qué opinas?, le susurré. ¿Estoy cometiendo un gran error? Ella dio una patada firme, como si estuviera emitiendo su voto. Eso es lo que pensaba. Llamaron a la puerta y entró una mujer que no conocía, llevando bolsas de ropa y estuches de maquillaje. Tendría unos 50 años, era elegante, profesional y tenía unos ojos amables que me evaluaron rápidamente. Señora Vital, soy Marie. El señor Vital me ha contratado para ayudarla a prepararse. Su voz tenía un ligero acento francés. He traído varias opciones de vestidos, todos diseñados para adaptarse a su precioso estado. Resultaron ser 7, cada uno más impresionante que el anterior. Seda fluida que caía sobre mi vientre como el agua,
encaje delicado que me hacía parecer etérea, gasa suave y color champán que reflejaba la luz. Elegí el champán, me pareció adecuado. No blanco, ya no era tan inocente. No negro, no era un funeral. Algo intermedio. Algo que reconociera tanto la pureza de los nuevos comienzos como la realidad de donde habíamos estado. Marie hizo magia con el maquillaje, cubriendo las ojeras bajo mis ojos, haciendo que mi piel brillara, resaltando mis rasgos sin hacerme parecer otra persona. Dejó mi cabello oscuro suelto, solo le añadió unas sutiles ondas y me recogió a un lado con una delicada horquilla que parecía antigua. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Estaba guapa, radiante, como alguien con quien merecía la pena casarse. Es un hombre muy afortunado, dijo Marie en voz baja, ajustándome el vestido por última vez. No estoy segura de que eso sea cierto, sonrió, con una pizca de tristeza. Llevo 5 años trabajando para el señor Vital. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti, como si fueras lo único que le mantiene humano. Las palabras se posaron sobre mí como un peso, o tal vez como alas. No estaba segura de cuál de las dos cosas. Otro golpe en la puerta. Esta vez era Marco, impecablemente vestido con un traje oscuro. Su expresión era neutra, pero había algo más suave en sus ojos cuando me vio. Está preciosa, señora Vitalale. Aún no soy la señora Vital. En todos los aspectos que importan. Siempre has sido la señora Vital. Me ofreció su brazo. El señor Vitali está esperando, si está lista. Estaba lista para unirme a un hombre que se había divorciado de mí una vez, que había vivido en las sombras y la violencia, que me amaba con una intensidad que probablemente no era sana. Mi hija volvió a dar una patada, insistente, exigente. Estoy lista, dije. Marco me condujo a través del ático hasta una habitación que nunca había visto antes. Alejandro debía de haberla preparado especialmente, porque la había convertido en algo mágico. Había flores blancas por todas partes, rosas, peonías, orquídeas, y su aroma llenaba el aire. Las velas parpadeaban a pesar de la luz del día, añadiendo calidez y romanticismo. En un extremo había un pequeño altar donde esperaba un juez con su toga oficial. Y allí, girándose cuando entré, estaba Alessandro. Llevaba un esmoquín negro que le quedaba como una segunda piel, perfectamente adaptado a sus anchos hombros y su esbelta cintura. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, lo que resaltaba los ángulos marcados de su rostro y la intensidad de sus ojos. La cicatriz que le atravesaba la ceja reflejaba la luz. Parecía peligroso, poderoso, devastador. Pero fue su expresión la que me dejó sin aliento. Pura y absoluta admiración, como si yo fuera algo milagroso, algo imposible, algo por lo que valía la pena morir. Se acercó a mí con 3 largos pasos, me tomó las manos entre las suyas y se limitó a mirarme. Sus ojos recorrieron mi rostro, bajaron hasta mi vientre y volvieron a subir. Observé cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Ella susurró mi nombre como una plegaria. Eres tan hermosa que me duele mirarte. Tú también estás muy guapa. Sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que lo transformó de peligroso a devastador. ¿Lista para ser mía otra vez? No estoy seguro de haber dejado de ser tuyo. Algo feroz brilló en sus ojos. Llevó mis manos a sus labios, besó cada nudillo con reverente atención. Luego colocó mi mano en el hueco de su brazo y me llevó al altar. La ceremonia fue breve, íntima, solo nosotros, Marco como testigo, el juez leyendo palabras sobre compromiso y unión hasta la muerte. Alejandro nunca apartó los ojos de mí, nunca dejó de tocarme, su mano sobre la mía, su pulgar trazando círculos en mi piel, toda su atención centrada en ese momento. Cuando el juez le preguntó si me aceptaba como esposa, la voz de Alejandro era acero envuelto en seda. Sí, para siempre, en esta vida y en la que venga después. Cuando llegó mi turno, miré esos ojos oscuros e intensos y vi mi futuro. Complicado, peligroso, imperfecto, perfecto para mí. Sí, susurré. Las manos de Alejandro temblaban mientras deslizaba el anillo en mi dedo. No era el de nuestro primer matrimonio. Era uno nuevo. Una alianza de platino con diamantes que reflejaban la luz como estrellas capturadas.
hermoso, elegante, indudablemente caro. Con este anillo, dijo con voz ronca por la emoción, prometo protegerte, apreciarte, amarte con todo mi ser, incluso las partes oscuras, especialmente las partes oscuras. Tú y nuestra hija sois mi mundo. Ella, mi razón para respirar, mi razón para ser humano en lugar de un monstruo. Las lágrimas corrían por mi rostro. No intenté detenerlas. El juez nos declaró casados y Alessandro me atrajo hacia sus brazos, con cuidado de no tocarme el vientre, y me besó, profundo, completo, posesivo. El tipo de beso que hablaba de posesión y devoción, y promesas selladas con la lengua y los dientes, y una necesidad desesperada. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento, mareada, completamente suya. Mía, susurró contra mis labios. Por fin completamente legalmente mía. Tuya, asentí porque era cierto. Siempre había sido cierto. Siempre lo sería. Se aclaró la garganta. Felicidades, señor. Señora Vital, le entregó un sobre a Alessandro. Esto acaba de llegar de nuestro equipo del centro. La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. Abrió el sobre, echó un vistazo al contenido y algo frío se apoderó de sus rasgos. El amante gentil desapareció. El hombre peligroso regresó. ¿Qué pasa?, pregunté. Me miró, luego miró mi vientre y volvió a mirar los papeles que tenía en la mano. La batalla interna que libró duró solo unos segundos. El hombre que te seguía, dijo con cautela. Sabemos quién lo contrató. El hielo inundó mis venas. ¿Quién? Marcus. El nombre salió sin emoción. Muerto. Tu exmarido contrató a alguien para vigilarte. El mundo se inclinó. Agarré el brazo de Alejandro para mantener el equilibrio y él inmediatamente me rodeó con sus brazos, sosteniendo mi peso. Marcus, ¿pero por qué lo haría? El bebé. La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. Pensó que podría ser suyo y quería pruebas antes de reclamar la custodia. Rabia. Una ira pura e incandescente me inundó. No es suya. Nunca fue suya. Llevábamos divorciados 2 meses antes de que yo siquiera... Me detuve y miré a Alejandro. Espera, ¿cómo sabe él lo del embarazo? La recepcionista de la clínica. Vendió la información a una web de cotilleos. Se pusieron en contacto con Marcus para pedirle su opinión, ya que técnicamente aún estabas casada cuando concebiste. Alejandro apretó la mandíbula. Había atado cabos. Contrató vigilancia para confirmar que estaba preparando un caso de custodia sobre mi cadáver. Eso no será necesario. La sonrisa de Alejandro era afilada. Letal. Ya me he encargado. ¿Cómo? Marcus Hartley está embarcando en un vuelo a Singapur con una oferta de trabajo muy lucrativa que requiere un traslado inmediato durante al menos 5 años. Su mano se posó sobre mi vientre, protectora, posesiva. Firmó documentos renunciando a cualquier posible reclamación sobre los hijos de tu matrimonio anterior. Legalmente, de forma permanente e irrevocable. Lo miré fijamente. Lo has comprado. Lo convencí de que sus mejores intereses estaban en otra parte. Alejandro me acarició la cara. Nunca la tendría. Ella. Nunca. Habría quemado el mundo antes de dejar que otro hombre reclamara a mi hija. Ni siquiera ha nacido todavía. Y ya estás siendo posesivo. Voy a ser posesivo con ella durante el resto de mi vida. No es una disculpa, es un hecho. Ella es mía. Tú eres mía. Y yo protejo lo que es mío. Nuestra hija dio una patada, como para recordarnos que ella también tenía opiniones. Alessandro se rió de verdad, y se arrodilló allí mismo, apoyando la cara contra mi vientre. Tu madre cree que estoy loco, le dijo. Pero tú lo entiendes, ¿verdad, Piccolola? Haría cualquier cosa para manteneros a las dos a salvo. Volvió a dar una patada, más fuerte, como si le estuviera respondiendo. Ella está de acuerdo conmigo, dijo Alessandro, levantando la vista con esa rara y genuina sonrisa que me aceleraba el corazón. Es una niña inteligente. Ha salido a su padre. ¡Qué idea tan aterradora!, murmuré. Se puso de pie y me atrajo hacia él de nuevo. Tengo algo para ti.
Metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja. No era la caja del anillo que ya llevaba en el dedo. Era otra cosa. Dentro había una llave, ornamentada, antigua, preciosa. ¿Qué es? De una casa. Observó mi rostro con atención, a una hora de la ciudad. Una propiedad cerrada, con seguridad, privacidad, un jardín, habitaciones para que ella crezca. Espacio para que tú puedas respirar sin sentirte atrapada en un ático. Las lágrimas volvieron a quemarme los ojos. Alejandro, sé que antes te sentías encerrada aquí. No, necesitas espacio, libertad, lugar para ser tú misma en lugar de solo mi esposa. Su pulgar atrapó una lágrima que caía. Así que te compré espacio, un lugar que es tuyo, donde puedes criar a nuestra hija, donde puedes ser feliz. Me compraste una casa, te compré un hogar, me besó en la frente, porque ya no voy a cometer los errores que cometí antes. Ya no voy a alejarte para protegerte. Ya no voy a pensar que sé lo que es mejor sin preguntarte qué necesitas. Su frente se posó sobre la mía. Te quiero, ella, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Cada día, incluso cuando estés harta de mí, incluso cuando seas sobreprotector, incluso cuando mi mundo se vuelva oscuro y peligroso, y desees haberte casado con alguien normal. No quiero lo normal, susurré. Te quiero a ti. El beso que me dio entonces fue diferente a todos los demás, más suave, más dulce, lleno de promesas en lugar de posesión, lleno de compañerismo en lugar de control. Cuando nos separamos, volvió a posar su mano sobre mi vientre. Gracias, dijo en voz baja, por darme esto, por darme a ella, por darme otra oportunidad de hacerlo bien. No me hagas arrepentirme. No lo haré. Acero envuelto en seda. Un voto. Una promesa. Lo juro por todo lo que soy, por todo lo que tengo. No lo haré. 2 semanas después, estaba de pie en el jardín de nuestra nueva casa, sintiendo el sol en mi cara y los movimientos de mi hija bajo mis palmas. La casa era hermosa, moderna, pero cálida, espaciosa, pero íntima. Exactamente lo que habría elegido si hubiera tenido recursos ilimitados y alguien que me entendiera completamente. Alejandro había cumplido su palabra. Trabajaba desde una oficina en casa, negándose a dejarme sola más de unas pocas horas seguidas. Asistía a todas las citas con el médico, leía todos los libros sobre el embarazo y preparaba la habitación del bebé con meticulosa atención al detalle. Estaba ahí cuando no podía dormir, cuando me dolía la espalda, cuando me apetecían alimentos extraños a medianoche. Estaba ahí constantemente, por completo, a veces de forma abrumadora, pero también era amable, paciente, comprensivo cuando necesitaba espacio, se apartaba cuando se lo pedía, aprendía a amar sin consumir. Marco nos encontró en el jardín una tarde, con su expresión cuidadosamente neutral, como siempre. El equipo de vigilancia ha sido destruido, informó. Todos los archivos borrados. El responsable ha sido castigado. Hizo una pausa permanente. Alejandro simplemente asintió. Sin más explicaciones, sin detalles, solo la aceptación de que algunos problemas se resolvían con violencia. Debería haberme horrorizado. Debería haber preguntado qué significaba de forma definitiva. En cambio, sentí alivio. Y tal vez eso también me convirtió en un monstruo. Ahora, mientras estaba de pie en el jardín, sintiendo las primeras contracciones reales recorrer mi cuerpo, llamé a Alejandro, sin pánico, solo con certeza. Es la hora, le dije cuando apareció, al instante y alerta. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se enfocaron y se llenaron de determinación. En cuestión de minutos, estábamos en el coche. Marco conducía. Alessandro estaba a mi lado en la parte de atrás, sosteniendo mi mano, cronometrando las contracciones, murmurando palabras de ánimo en italiano y en inglés. El hospital era un centro privado de primera categoría donde Alejandro aparentemente había hecho los arreglos semanas atrás. Nos estaban esperando, tenían una suite preparada y contaban con el mejor obstetra del estado de Guardia. El parto fue largo, doloroso y agotador, pero Alessandro nunca se apartó de mi lado, ni cuando lo maldecía, ni cuando lloraba,
ni cuando gritaba que lo odiaba y que todo era culpa suya. Simplemente me cogía la mano y me decía que era fuerte. Me decía que podía hacerlo. Me decía que nuestra hija ya casi estaba aquí. Y entonces ella llegó, pequeña, perfecta, gritando su furia al mundo con un volumen impresionante para alguien que apenas pesaba 3 kilos. La enfermera la colocó sobre mi pecho y yo miré su carita. Los ojos de Alejandro, mi nariz, una mata de pelo oscuro, y sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Es perfecta, susurré. Es nuestra. La voz de Alejandro estaba cargada de emoción. Su mano se posó sobre la cabeza de nuestra hija, con cuidado y reverencia. Completamente, absolutamente nuestra. Se la llevaron para limpiarla y medirla mientras el médico terminaba conmigo. Cuando la trajeron de vuelta, envuelta en mantas y tranquila, Alessandro la cogió con manos temblorosas. Lo vi sostener a nuestra hija por primera vez. Vi cómo su expresión se transformaba en algo que nunca había visto antes. Amor puro e incondicional, asombro, admiración, temor. Hola, Picolola, le susurró. Soy tu padre, y te prometo, te juro, que nada en este mundo te hará daño. No mientras yo viva, nunca. Ella abrió los ojos, oscuros, desenfocados, buscando, y pareció mirarlo directamente a él. Alessandro se derrumbó. Vi cómo las lágrimas le corrían por la cara. Observé a este hombre peligroso, que había matado sin dudarlo, llorar por la pequeña persona que tenía en sus brazos. Te quiero, le dijo, más de lo que yo sabía que podía querer a nada. Tú y tu madre lo sois todo para mí, mi mundo entero, mi razón para ser humano. Entonces me miró, y el amor en sus ojos era casi doloroso de ver. Gracias, dijo, por ella, por esto, por darme una razón para ser mejor de lo que soy. Ya eres mejor de lo que crees, le dije en voz baja. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo a los dos. Se sentó a mi lado en la cama, con cuidado de no molestar a nuestra hija. ¿Cómo la llamaríamos? Discutimos nombres, hicimos listas, debatimos sin cesar. Pero al mirarla ahora, solo había un nombre que me parecía adecuado. Sofía, dije, significa sabiduría, esperanza, luz en la oscuridad. La sonrisa de Alejandro fue Sofía Vital. Perfecto, me besó en la frente. Luego Sofía nos miró a los dos como si fuéramos milagros. Mis chicas, susurró, mi mundo entero. Pasaron los meses. Sofía pasó de ser un pequeño recién nacido a un bebé sonriente. La casa se llenó de sus risas, sus llantos, su curiosidad infinita. Alessandre estaba completamente, absolutamente dedicado a ella, cambiándole los pañales a medianoche, paseándola cuando no dormía, leyéndole en italiano y en inglés desde el momento en que pudo fijar la mirada en su rostro. Era sobreprotector. Sí, la casa tenía una seguridad que habría puesto celoso al Pentágono. Investigaba a cada niñera, a cada médico, a cada persona que se acercaba a menos de 3 metros de su hija. Pero también era amable, paciente, presente de formas que nunca hubiera imaginado. Y conmigo lo era todo, atento, cariñoso, todavía posesivo, todavía intenso, pero ahora templado por la comprensión, el compromiso y una auténtica relación de pareja. Teníamos citas nocturnas. Marco cuidaba a la niña con todo un equipo de seguridad como respaldo. Teníamos mañanas tranquilas en la cama mientras Sofía dormía la siesta. Teníamos discusiones y reconciliaciones y toda la realidad complicada y desordenada de construir una vida juntos. No era perfecto. Su mundo seguía siendo oscuro, seguía siendo peligroso. Todavía había noches en las que llegaba a casa oliendo a violencia. Cuando Marco entregaba informes que le hacían apretar la mandíbula. Cuando recordaba exactamente con qué tipo de hombre me había casado. Pero él era mi hombre y yo era su mujer. Y juntos éramos los padres de Sofía. Eso era suficiente, más que suficiente. Una noche, mientras estaba en la habitación de Sofía, viendo a Alisandre mecer a nuestra hija para que se durmiera, cantando suavemente en italiano, sentí que una paz total se apoderaba de mí. Esta era mi vida. Complicada, imperfecta, a veces aterradora, pero mía. Alessandro levantó la vista.
Me vio mirando y sonrió. Ven aquí, amore. Me acerqué a ellos y él me abrazó con su brazo libre, abrazándonos a las dos, a sus chicas, a su mundo. Te quiero, me susurró al oído. A las dos más de lo que puedo expresar con palabras. Yo también te quiero, le dije, y lo decía de verdad. Sofía suspiró en sueños, contenta y segura en los brazos de su padre. Y me di cuenta de que, a veces, la jaula de oro no era una jaula en absoluto. A veces era simplemente un hogar. A veces, el monstruo resultaba ser el héroe. Y a veces, el amor que parecía posesión no era más que devoción disfrazada de otra forma. Alejandro me besó en la sien, luego en la cabeza a Sofía, y luego me miró con ojos llenos de promesas cumplidas y futuros por venir. Para siempre, dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. Para siempre acepté, porque algunas cosas, algunas personas, merecían la pena enamorarse de ellas, merecían la pena quedarse por ellas, merecían la pena construir una vida por ellas. No importaba lo complicada, peligrosa o absolutamente loca que pudiera ser esa vida, era la nuestra, desordenada, hermosa y real.